Imagina por un momento que aquello que hoy consideras un simple condimento, algo que usas todos los días en tu comida, ha sido, durante milenios, un símbolo sagrado, una herramienta de protección y un elemento fundamental en los rituales más antiguos para combatir las fuerzas oscuras. Piensa en la posibilidad de que la sal, este mineral tan común y subestimado, guarde secretos que han sido cuidadosamente protegidos por sacerdotes, magos y alquimistas a lo largo de la historia. Hoy te llevaré a un viaje profundo y revelador para descubrir por qué la sal es mucho más poderosa de lo que jamás imaginaste y cómo puede convertirse en un arma letal contra el mal. Te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte podría cambiar para siempre la forma en que ves este mineral. Y lo más importante, la revelación final será la más poderosa de todas. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que ame descubrir los misterios del mundo oculto. Comenta aquí abajo lo que piensas de la sal y sus posibles poderes, porque las revelaciones que vienen podrían desafiar todo lo que creías saber sobre la vida y el universo. La historia de la sal es tan antigua como la civilización misma. Desde tiempos remotos, las culturas más avanzadas le otorgaron un valor que iba mucho más allá de lo culinario. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la sal era considerada un regalo de los dioses y se utilizaba para momificar cuerpos, preservándolos de la corrupción, lo que ya dejaba entrever su vínculo simbólico con la purificación y la inmortalidad. En Roma, los soldados recibían parte de su paga en sal, de ahí la palabra salario, un reconocimiento del valor que este mineral tenía no solo para la supervivencia física, sino también para la estructura social y espiritual. Pero más allá de su valor económico, la sal se ha asociado desde siempre con el poder de repeler y neutralizar fuerzas negativas. En la tradición hebrea, encontramos referencias al pacto de sal, símbolo de una alianza incorruptible entre el hombre y lo divino. En el cristianismo primitivo, se utilizaba en ritos bautismales como signo de protección contra el mal. Incluso en el shintoísmo japonés, hasta hoy, se coloca sal en la entrada de los hogares o negocios para alejar espíritus malignos. ¿Por qué tantas culturas, tan distintas entre sí y separadas por miles de kilómetros, coinciden en otorgarle a la sal un rol protector? ¿Acaso existe un conocimiento ancestral, olvidado por la mayoría, pero que sigue latente en ciertas tradiciones esotéricas? La respuesta parece apuntar a una verdad profunda. La sal no solo actúa a nivel físico, sino también energético. Su estructura cristalina y su capacidad para absorber y neutralizar energías densas la convierten en una barrera natural contra influencias nocivas. Los alquimistas, herederos de antiguas escuelas de misterio, veían en la sal uno de los tres principios fundamentales de la existencia, junto con el azufre y el mercurio. Para ellos, la sal representaba el cuerpo, la materia que podía ser purificada para reflejar lo divino. No era solo un mineral, sino un símbolo vivo del proceso de transmutación espiritual. El célebre alquimista Basilio Valentín afirmaba que la sal es la llave que abre y cierra los secretos de la naturaleza. Este poder no es solo metafórico. En prácticas de protección, desde Europa medieval hasta comunidades indígenas en América, la sal se esparcía en los umbrales de las casas o alrededor de una persona para cortar el paso a entidades hostiles. Algunos textos de grimorios antiguos indican que mezclar sal con hierbas sagradas y recitar oraciones específicas podía sellar un espacio de forma impenetrable para cualquier influencia negativa. Quiero que pienses en esto. Si la sal puede preservar un cuerpo de la descomposición durante siglos, ¿qué no podría hacer con las energías que intentan corromper tu alma? Y si la clave para repeler el mal no dependiera de amuletos costosos o rituales complejos, sino de algo que tienes en tu cocina en este preciso instante. A lo largo de este video, vamos a adentrarnos aún más en las pruebas históricas, espirituales y científicas que respaldan el poder de la sal. Analizaremos cómo grandes pensadores y místicos de la historia han utilizado este elemento, y sobre todo, cómo tú puedes aprovecharlo hoy mismo para protegerte y elevar tu energía. Y recuerda, la revelación más impactante sobre la sal la descubrirás al final,
y será la pieza que unirá todas las demás. La conexión de la sal con el mundo espiritual no es fruto de supersticiones sin fundamento, sino de observaciones repetidas durante siglos. Muchos guardianes del conocimiento ancestral sostenían que la sal posee una vibración particular, capaz de alterar el flujo de energías invisibles. Esto explicaría por qué, en tantos lugares del mundo, su uso ritual era indispensable antes de iniciar cualquier ceremonia de invocación o purificación. En la antigua Grecia, los sacerdotes realizaban libaciones en las que mezclaban agua con sal para bendecir templos, altares y peregrinos. Este acto no era simbólico únicamente. Se creía que al unir la pureza del agua con la fuerza protectora de la sal, se creaba una sustancia sagrada, capaz de romper cualquier maleficio. Los textos de Plinio el Viejo mencionan que incluso los romanos más supersticiosos jamás iniciaban una empresa importante, sin antes trazar un círculo de sal alrededor de sí mismos o de sus pertenencias. En Japón, los luchadores de sumo esparcen sal sobre el ring antes de cada combate, no como un mero ritual deportivo, sino como un acto de purificación heredado del sintoísmo. En algunos monasterios tibetanos, la sal es arrojada al fuego durante ciertas oraciones para alimentar a las entidades protectoras y sellar la energía del lugar. Estos ejemplos demuestran que el uso de la sal como barrera y limpiador energético trasciende continentes y religiones. Pero no todo se limita a tradiciones antiguas. En tiempos modernos, ciertos investigadores de lo oculto han tratado de explicar este fenómeno desde una perspectiva más científica. Afirman que la sal, al ser higroscópica, es decir, al absorber la humedad del ambiente, también puede actuar como un receptor y neutralizador de partículas cargadas negativamente, las mismas que podrían asociarse con la acumulación de energías densas. Si bien esta explicación no resuelve todos los misterios, aporta un puente entre el mundo físico y el espiritual. Sin embargo, no podemos pasar por alto un aspecto mucho más profundo. La sal no solo es protectora, también es un símbolo de integridad y permanencia. En antiguos textos bíblicos se describe el pacto de sal como una alianza eterna, incorruptible. Este simbolismo se encuentra también en otras culturas, donde compartir pan y sal con un huésped significaba establecer un vínculo que no podía romperse sin consecuencias espirituales graves. En la tradición rusa, por ejemplo, recibir a un visitante con pan y sal sigue siendo hasta hoy una señal de respeto y hospitalidad sagrada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en tantas historias populares se menciona que derramar sal es un mal presagio? Esto, más que superstición, podría ser el eco de un antiguo respeto hacia el poder invisible de este mineral. Antiguamente se creía que derramarla accidentalmente debilitaba su fuerza protectora y abría una pequeña puerta por donde podían colarse influencias indeseadas. El acto de lanzar un poco de sal sobre el hombro izquierdo para contrarrestar la mala suerte no era otra cosa que un gesto rápido para restaurar el equilibrio. En el esoterismo contemporáneo, muchos practicantes recomiendan colocar recipientes con sal marina en las esquinas de la casa para absorber la negatividad. Pasados unos días, la sal debe ser desechada lejos del hogar, preferiblemente enterrada o arrojada a un río para que las energías densas que absorbió no vuelvan a circular. Esta práctica, aunque simple, se alinea con enseñanzas muy antiguas y sigue demostrando su eficacia para quienes la aplican con intención. Quiero que pienses en algo. Si la sal ha sido respetada y utilizada de esta manera por culturas que nunca se conocieron entre sí, ¿no es lógico suponer que hay una verdad universal detrás de ello? ¿Podría ser que este mineral sea un regalo de la naturaleza para protegernos de lo que nuestros sentidos no pueden detectar? En la siguiente parte, exploraremos cómo la sal ha sido considerada un elemento indispensable en la alquimia espiritual y cómo su uso ritual no solo protege, sino que puede abrir caminos hacia una transformación interior profunda. Descubrirás enseñanzas de maestros que veían en cada grano de sal un microcosmos del universo, y te acercaremos un paso más a la revelación final, que cambiará para siempre tu percepción de este humilde pero poderoso mineral. La sal, en su papel dentro de la alquimia, ocupa un lugar sagrado. Los antiguos alquimistas
no la consideraban únicamente como un ingrediente físico, sino como un principio universal. En sus textos se hablaba de la sal junto al azufre y al mercurio como los tres pilares que representaban el cuerpo, el alma y el espíritu. La sal simbolizaba la estructura, la materia sólida que podía ser purificada y transmutada para reflejar lo divino. No era simplemente un compuesto químico, sino una llave simbólica hacia la perfección. Para Celso, uno de los grandes reformadores del pensamiento médico y alquímico, afirmaba que la sal es el fundamento de todas las cosas y que en ella reside un principio de incorruptibilidad que el hombre puede emular. Para él, comprender la sal no era solo entender su composición física, sino descubrir en su esencia un reflejo de la armonía cósmica. Este concepto inspiró a generaciones de buscadores espirituales a integrar la sal en rituales que no solo protegían, sino que también elevaban la vibración de quien los realizaba. En muchos grimorios medievales encontramos fórmulas que incluyen sal consagrada para sellar objetos mágicos, proteger grimorios y reforzar círculos de invocación. Su presencia en estos textos no era casual. La sal era considerada una frontera natural que los espíritus malignos no podían cruzar. No porque el mineral en sí tuviera un poder mecánico, sino porque se creía que la sal, al ser bendecida y utilizada con intención, se convertía en una extensión del orden divino sobre el caos. Si observamos el mundo natural, encontramos otro paralelismo fascinante. Los océanos, fuente de toda vida, son inmensos cuerpos salinos. El agua salada no solo alberga vida, sino que también impide la proliferación de organismos nocivos que prosperarían en aguas dulces estancadas. Es como si la naturaleza misma nos recordara que la sal es sinónimo de equilibrio y preservación. En prácticas chamánicas de América Latina, algunos curanderos preparan baños de sal para liberar a las personas de energías pesadas. Estos baños, a menudo acompañados de hierbas sagradas como el romero o la ruda, son vistos como una muerte simbólica del viejo yo, seguida por un renacimiento purificado. Aquí, la sal no solo limpia, sino que marca el inicio de una nueva etapa espiritual. Incluso en contextos más contemporáneos, investigadores del campo de la bioenergética sostienen que la sal marina, especialmente en estado natural, emite iones negativos que pueden contrarrestar los efectos nocivos de la contaminación electromagnética. Aunque esta explicación se enmarca dentro de la ciencia física, su resonancia con prácticas espirituales milenarias sugiere que tal vez estemos hablando de dos caras de la misma verdad. Pero hay algo aún más misterioso. En ciertas tradiciones herméticas, se enseña que la sal es una representación del cuerpo glorificado que el ser humano alcanza después de la gran transmutación espiritual. En este sentido, usar sal en un ritual de protección no sería solo para alejar lo negativo, sino también para recordarnos constantemente la meta más elevada, la purificación total del ser. Quiero que reflexiones. Si la sal tan común y cotidiana esconde en su naturaleza un reflejo del orden divino, ¿qué significa esto para nuestra relación con ella? ¿Cuántas veces hemos pasado por alto su presencia sin reconocer que en cada grano podría residir una chispa de la creación? En la parte final, nos adentraremos en la revelación más poderosa de todas, un conocimiento transmitido en círculos muy reducidos que explica por qué la sal no es solo un protector contra el mal, sino también un catalizador que puede despertar en ti una fuerza dormida, capaz de transformar radicalmente tu vida y tu entorno. Allí entenderás que este mineral es, en realidad, una de las herramientas más completas que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición. Hemos recorrido un largo camino desde que comenzamos a explorar el verdadero poder de la sal. Vimos cómo, desde la antigüedad, culturas de todos los rincones del mundo la veneraron como algo más que un simple condimento. Comprendimos su papel como purificadora, protectora y símbolo de incorruptibilidad. Analizamos sus vínculos con la alquimia, la magia ceremonial, la tradición religiosa y hasta con la ciencia moderna. Sin embargo, todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido apenas la antesala de su faceta más extraordinaria, aquella que fue cuidadosamente preservada
en círculos esotéricos y que durante siglos se transmitió solo a quienes demostraban estar preparados para comprenderla y aplicarla. Hoy, tú estás a punto de conocerla. En las antiguas escuelas de misterio, desde los templos egipcios dedicados a Isis hasta las hermandades herméticas del Renacimiento, existía la creencia de que la sal, cuando era preparada bajo ciertos rituales, se convertía en un espejo vivo de la voluntad del practicante. No se trataba únicamente de un objeto protector, sino de un amplificador de intención. Según estos conocimientos, cada cristal de sal podía almacenar una orden energética, un propósito definido, y luego irradiarlo de manera constante en su entorno. Esto explicaría por qué en tantos rituales antiguos la sal no se empleaba sola, sino acompañada de oraciones, visualizaciones, símbolos y gestos sagrados. No era simplemente un escudo pasivo contra lo negativo, se transformaba en un emisario activo de la fuerza mental y espiritual de quien la consagraba. En otras palabras, la sal no obraba milagros por sí misma, sino que servía como canal para que la conciencia humana actuara directamente sobre el tejido invisible de la realidad. Los textos alquímicos más enigmáticos hablan de la sal filosófica, no como un tipo particular de mineral, sino como el estado perfecto de pureza de la materia, capaz de reflejar la perfección del cosmos. En este sentido, trabajar con sal en un ritual no solo significaba buscar protección, sino también alinearse con las leyes eternas que rigen la creación. El alquimista alemán Basilio Valentín describía este proceso como imprimir en la sal la impronta del cielo para que en la tierra se manifieste el orden divino. Un ejemplo fascinante proviene de los manuscritos medievales sobre el ritual llamado el sello de luz. Este consistía en mezclar sal marina con agua pura de manantial y exponerla a la luz solar durante un ciclo completo, desde el amanecer hasta el ocaso. Mientras tanto, el oficiante recitaba invocaciones específicas que alineaban su mente con la energía solar. El resultado era una sal viva, que según las creencias podía disolver maleficios, repeler entidades hostiles e incluso acelerar procesos de sanación. Lo más interesante es que este tipo de rituales, aunque ocultos bajo diferentes formas, aparecen también en tradiciones de Asia, África y América, lo que sugiere que forman parte de un conocimiento universal olvidado. Pero la dimensión más profunda de este secreto no radica solo en la preparación de la sal, sino en la comprensión de lo que representa. Para los místicos, cada grano de sal era un microcosmos, una estructura ordenada, pura e incorruptible que reflejaba en miniatura el orden del universo. Al interactuar con ella de manera consciente, el practicante no solo estaba manipulando un mineral, sino sintonizando con una vibración cósmica. Esta sintonía, una vez lograda, le permitía proyectar su voluntad más allá de los límites físicos. En la magia ceremonial, la sal puede desempeñar un doble papel: actuar como una muralla impenetrable para lo que es destructivo y al mismo tiempo como una puerta para que fluyan energías benéficas. Esto la convierte en una herramienta excepcionalmente versátil. Muy pocas sustancias naturales poseen esa capacidad de servir como escudo y canal simultáneamente. Por eso, en algunos rituales se coloca un círculo de sal alrededor del oficiante para mantener alejadas las influencias hostiles, mientras que en otros se traza un sendero de sal para guiar a las energías protectoras hacia un espacio determinado. Y es aquí donde llegamos a la revelación más importante de todas. La verdadera arma letal contra el mal no es la sal por sí misma, sino la conciencia y la intención de quien la utiliza. La sal es un conductor, un receptáculo que amplifica lo que ya existe en el interior del ser humano. Si tu corazón está alineado con la luz y tu mente actúa con claridad, cada grano de sal se convierte en una chispa que irradia esa luz. Pero si actúas sin convicción, sin fe y sin propósito, la sal no será más que un simple cristal inerte. Esta es la razón por la que a lo largo de la historia algunos la consideraron mágica y otros la descartaron como inútil. Su poder siempre ha estado vinculado a la energía interior de quien la maneja. Este conocimiento cambia radicalmente la forma de entender su uso. Ya no se trata de colocar sal en una puerta o en una esquina como si fuera un amuleto automático,
Se trata de un acto consciente en el que la persona se reconoce como participante activo en el equilibrio de fuerzas invisibles. Al bendecir la sal, no estás transfiriendo un poder externo a un objeto, sino despertando y proyectando tu propio poder a través de ella. Imagina ahora lo que puedes hacer con esta información. Puedes consagrar un pequeño cuenco de sal marina, colocarlo en el centro de tu hogar y visualizar cómo cada cristal se ilumina con una luz pura que disuelve cualquier sombra. Puedes trazar un círculo de sal alrededor de ti mientras meditas, sintiendo cómo esa frontera se convierte en una fortaleza luminosa. Puedes incluso llevar un pequeño paquete de sal consagrada contigo, no como un talismán supersticioso, sino como un recordatorio tangible de tu propia capacidad para protegerte y transformar tu entorno. La sal, en su humildad, nos enseña una lección poderosa, que lo extraordinario puede esconderse en lo ordinario, que un elemento tan común, presente en cada cocina, puede ser también un vínculo con los misterios más profundos del universo, que la verdadera magia no está en el objeto, sino en la relación consciente que establecemos con él. Y así, volvemos a la frase con la que comenzamos este viaje. No hay nada en la naturaleza tan común y al mismo tiempo tan indispensable para la vida como la sal, y sin embargo, pocos conocen su verdadero poder. Ahora, tú ya no formas parte de quienes lo desconocen. Sabes que la sal es mucho más que un condimento. Es un símbolo, una herramienta, un espejo y un catalizador. Sabes que en ella se esconde la llave para sellar tu espacio contra el mal y al mismo tiempo despertar una fuerza interior capaz de transformar tu vida. La próxima vez que sostengas un grano de sal entre tus dedos, recuerda, ahí, en lo más pequeño, late un reflejo del orden divino. Y si tú eliges con intención clara y corazón firme, ese grano puede convertirse en un arma invencible en tu camino de luz. Gracias por mirar.